Bienvenido, bienvenida al podcast Espalda Sana y Sin Dolor, el podcast donde te contamos todos los secretos que han ayudado a nuestros alumnos y alumnas a vivir sin dolor y recuperar su bienestar físico y emocional. ¿Qué pasa, tío? ¿Has estirado ya o qué? Bueno, vamos a hablar hoy como Jorge ha empezado a preguntar sobre los estiramientos. Es un tema pues bastante tabú. Es que yo no me atrevo mucho a hablar sobre él porque hacerle entender a la gente algo tan extremo como esto pues nos ha costado mucho y le hemos dado muchas vueltas al tema. Entonces, pues yo le voy a ceder mucho la palabra a Jorge y que se atreva a él que sea la voz cantante de todo esto porque, vamos, ya te digo, es un tema muy delicado. Y sí, he estirado mucho en mi vida, me han hecho estirar, pero a día de hoy no ni estiro ni recomiendo estirar. Y de eso vamos a hablar hoy. Algún día también podemos hablar de qué cosas te han venido a ti, porque sería una buena entrevista, lo que es tu proceso. Al final, a la gente le cuesta mucho cambiar sus creencias. Y una creencia, y no vamos a estar, sí, vamos a entrar en materia, pero no vamos a decirte, no, el estiramiento es esto, esto y esto. Y vamos a esperar hasta el final del podcast para decirte no lo que pensamos, sino lo que dice la ciencia. Te vamos a decir ya por si acaso eres un férreo defensor o defensora de los estiramientos, que, ojo, nosotros los utilizamos también. Es cierto que poco y de una manera muy precisa y muy específica, pero estirar no sirve para relajar, estirar no sirve para prevenir lesiones y sobre todo estirar no sirve para recuperar entre entrenamientos. Lo dice la ciencia, lo decimos nosotros, así que nada, vamos a por ello y Lo esperamos decimos que te los resulte. expertos. Sí, Perdona bueno. que te pasa por encima, pero es que me ha hecho gracia que así como lo decimos nosotros. Haznos caso que somos aquí los expertos en materia. No, vamos a ver. Vamos a aclarar una cosa. Vamos a empezar explicando un poquito qué es la función real del estiramiento. Como bien has dicho, cómo lo aplicamos nosotros, pero bueno, nos basamos en evidencia científica, ¿no? Y Mm. por lo menos eso sí que tiene que tener una base que es evidente, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a empezar explicando la función real del estiramiento y poco a poco vamos a ir hilando durante todo el podcast. Sí, a ver, al final la función real de un estiramiento, que es el título del podcast, tiene que ser lograr un beneficio, ¿vale? Vamos a entrar un poco a lo largo del podcast en los diferentes beneficios que tienen los estiramientos. Igual este podcast se nos va un poquito más de la duración habitual, que es menos de 20 minutos, pero bueno, te aseguramos que merecerá la pena. Al final, si yo estiro, tengo que preguntarme, ¿por qué estoy estirando este músculo? Aunque piense que es para prevenir lesiones y aunque ya la ciencia haya demostrado que no es así, ¿vale? Sobre todo en comparación a otras metodologías de entrenamiento en las que luego también entraremos, ¿no? Entonces, la función del estiramiento, igual que la función de cualquier cosa que utilicemos, debe ser provocar un cambio y reportarnos un beneficio, ¿vale? Hasta aquí estamos de acuerdo. Vale. Entonces, ¿por qué parece ser que los estiramientos están idealizados, ¿no? ¿Por qué crees tú que se ha estirado tanto tradicionalmente y la gente le daba a lo mejor pues mucha más pereza a hacer otras cosas como puede ser entrenar la fuerza, pero no, estirar sí, que tú ya no eres nuevo en esto del fitness. A ver, son creencias, ¿no? Yo creo que al final hemos evolucionado, la sociedad evoluciona y nos hemos dado cuenta cómo al final, pues con bases científicas como estas, pues tenemos la suficiente pues experiencia como para sacar un tema en un podcast como es este, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no hemos salido a la calle y hemos visto al típico chico, hombre, mujer, vestida de fosforito, estirando el cuádriceps antes de salir a correr? Eso es súper típico. Claro, es típico, lo hemos visto, lo vemos y lo seguiremos viendo porque es que, claro, como bien he dicho antes, hacerle entender a la gente que estirar, pues en según qué contexto funciona, pues no sirve mucho. Pero bueno, es algo que ha sido tradicional, está ahí y bueno, pues estamos intentando, pues personas como tú y yo, pues hacerle entender a la gente que no siempre sirve para todo el estirar. Totalmente. A ver, como cualquier otra creencia, de los creadores de
si tengo una hernia no puedo hacer deporte y se me acaba la vida deportiva, llega, estirar es lo que hay que hacer para que no te duela nada, ¿no? Entonces, pues al final no tengáis miedo de cambiar una creencia y vamos ya a entrar en materia. Vale, ¿cuál sería lo primero de lo que vamos a hablar, ¿no? Si quieres, hago yo la primera más teórica y tú la segunda, la del activo y el pasivo, ¿vale? Digo, por si te la quieres ir pensando. No, vamos a ver. A ver, diferencia entre flexibilidad y movilidad, ¿vale? Me quedo yo con esta y la siguiente la coges tú, ¿vale? Vale, al final, flexibilidad. La flexibilidad, a veces decimos, es que tengo poca flexibilidad, ¿vale? La flexibilidad es simplemente la capacidad de un músculo de estirarse, ¿vale? Hasta donde se puede estirar. O sea, imaginamos como una goma elástica estirándose hasta el límite, ¿vale? Eso ya, estirar tanto algo, puede ser que no sea lo mejor, ¿no? Llevarlo como al límite. Sobre todo estiramientos de estos que he visto, yo es que he visto de todo, ¿no? Porque también llevo unos cuantos años en esto y una vez, bueno, yo he trabajado de bastantes cosas antes de dedicarme a esto de la espalda con diferentes perfiles y antes hubo una época que fui pues preparador físico de fútbol. Y yo vi en un momento un chiquillo que se rompió, o no sé si fue rotura o esguince, lo que sea, un isquio, la parte posterior de la pierna, y el preparador inmediatamente se lo estiró. ¿Tú realmente crees que después de una rotura o un esguince, eso lo que necesita es estirarse? Efectivamente, lo único que hizo fue incrementarle el dolor. Entonces ya por ahí pues podemos ver que estirar tanto hasta el límite igual no es lo mismo, ¿no? ¿Qué proponemos nosotros? Y es un término mucho más interesante, el de movilidad articular, que al final lo que sería es hasta dónde puedo mover una articulación y añadimos a este término con control motor, que quiere decir sin compensar con una articulación, por ejemplo, que no nos interesa, por ejemplo, el hecho de extender la cadera, que es llevar el pie hacia atrás, hasta dónde puedo llegar sin provocar un incremento en la tensión lumbar. ¿Vale? Eso sería un rango de movimiento correcto sin compensaciones. ¿Vale? Entonces, flexibilidad, simplemente como fuera un chicle, estirar un músculo. Movilidad, cuál es el rango articular de esa articulación, valga la redundancia, sin compensaciones y manteniendo el control motor por parte del sistema nervioso. Hasta aquí esta primera aclaración terminológica. El podcast es más práctico, ¿vale? Lo único que pues queremos poner un poquito de contexto. Vale, ahora, estiramientos activos versus estiramientos pasivos. Gonzalo, Perfecto. diferencia, ¿cuál es Vale. más interesante? Antes de meterme en ello, en contestar tu pregunta, ¿vale? Y aclarar si puede ser, pues, dudas de la gente que nos está escuchando o viendo, pues, importante, nosotros no decimos que no o que sí, es decir, es que hay gente que yo le he hecho entender que estirar no sirve de nada y me ha dicho, ya, pero es que yo estirando me siento bien. Adelante. O sea, que nosotros no somos nadie para decirte, oye, no hagas esto. Es que es Sí, así. sí. Y es más, ayer mismo tuvimos una comida con una persona que nos dijo, no, no, es que yo estiro y me siento fenomenal. Y nos miramos tú y yo diciendo, madre mía. Y nos reímos, claro, es que es así. O sea, si estiras y te sientes bien, adelante. O sea, sigue haciendo lo que te venga bien en la vida, no cambies nada. Pero sí que es verdad que pues hay cosas que pueden hacer que el camino sea más fácil. En este caso, si tienes una lesión y si te decimos que no estires porque es beneficioso para ti, pues intenta no hacerlo y luego ya veremos cómo puede ser todo, ¿no? Entonces, pues nada, voy al lío de la pregunta. Tenemos que saber que hay diferencias entre estiramientos activos y pasivos, ¿vale? El típico estiramiento del runner de cuádriceps, pues obviamente ya sabéis cómo puede ser, es un estiramiento principalmente pasivo, ¿no? O sea, te estás cogiendo de la pierna, la estás estirando para atrás y ahí lo que estás haciendo realmente es una contracción del músculo, no estás relajando como la gente se piensa que hace, ¿no? Estamos contrayendo y generando pues un estímulo diferente al que queremos conseguir, ¿no? Y luego está un estiramiento activo en el cual generamos un estiramiento del músculo y un acortamiento a través de la movilidad de una articulación, ¿no? Pues nosotros, ¿qué es lo que hacemos realmente? Casi siempre, 100%, trabajamos con estiramientos activos. ¿Vale? Le damos un estímulo y una respuesta también al sistema nervioso diferente. Es un proceso en el cual también el músculo se estira y se relaja. Se estira, no, ojo, vamos a cambiar el término que es se contrae y se relaja. Que no se estira, los músculos no se estiran. ¿Vale? Y esto, si la gente lo quiere ver, hay una persona para mí referente que es Arturo Goicoechea, que en su canal de YouTube es un neurólogo que lo explica
perfectamente, te dice muy, muy claramente que los músculos no se estiran, se contraen o se relajan. Entonces nosotros, en nuestro sistema de entrenamiento, pues utilizamos los estiramientos activos. Sí, a ver, al final, cuando os decimos que esto tiene evidencia científica, ¿vale? No vamos a poner aquí en el podcast los estudios, pero sí que vamos a dejar en la descripción un artículo que este servidor que os está hablando ahora mismo escribió para el portal de Full Músculo, donde vais a tener todos los estudios y todo lo que comentamos en este podcast, pues mucho más detallado, por así decirlo, ¿vale? Ahora, pasamos. Siguiente punto. ¿Contribuye el estiramiento a la relajación muscular, ¿no? ¿Cuántas veces te han dicho a ti? Es que si no estiro luego, necesito estirar para relajar, muchas veces, ¿verdad? Es una pregunta muy, 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 muy frecuente y es justo lo que acabo de comentar, ¿no? Que la gente, pues, estira para sentirse bien y si ese es su objetivo, adelante. Pero, como bien he dicho, si su objetivo es reducir el dolor, pues, obviamente, yo no le recomendaría que estirase, ¿no? Pero como hemos hablado, no contribuye a la relajación muscular porque, como bien he dicho antes también, cuando tú entre comillas, estiras un músculo, no lo estás relajando, lo estás contrayendo, estás creando un estímulo al sistema nervioso. Entonces, desde mi punto de vista, por lo que entiendo y sé, pues te diría que no hay una relajación muscular en el estiramiento. No sé si tú quieres comentar algo más o añadir algo más, pero mi Sí. respuesta es no, claro. A ver, aquí voy a comentar un poco lo que dice la evidencia científica. El estudio lo dejaremos en este artículo que comentaba antes, ¿vale? Aquí se hizo un estudio con electromiografía. ¿Qué es electromiografía? Que seguro que si tienes dolor de espalda alguna vez te han dicho, voy a hacerte una prueba de electromiografía, ¿vale? Electromiografía mide la función muscular, no mide fuerza, ojo, que eso yo lo aprendí en el máster y la gente se cree que la electromiografía mide fuerza muscular. La electromiografía mide función, es decir, es el sistema nervioso capaz de encender o apagar ese músculo, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, este estudio midió la señal electromiográfica de un músculo después, pre a un estiramiento y post, o sea, antes y después de un estiramiento, y vio que no había diferencias significativas respecto a haber estirado este músculo en cuanto a relajación muscular. Entonces, eso es así, esos son números, o sea, eso no es nada subjetivo, o sea, eso es así. Si la señal electromiográfica es la misma, eso implica que no hay relajación muscular. Si hubiera habido relajación muscular, la señal electromiográfica habría sido mucho más débil. Entonces, pues, este caso de la relajación muscular subsanado, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a hablar de otra pregunta muy recurrente, ¿no? ¿Quién nos dice? Es que si no estiro entre sesiones, luego no recupero suficiente. O después de correr, todos en corro a estirar. Si es por un motivo social, a mí me parece maravilloso, porque al final, pues está claro que si es una situación en la que la persona se va a notar como más en un ambiente distendido o le va a relajar estirar mentalmente, ¿vale? Porque a nivel muscular ya hemos visto que no es así. Adelante, lo que tú comentabas, ¿vale? Lo más importante es que eso no le haga daño. Si es efecto neutro y la persona tiene tiempo y hace sus deberes, pues, que es hacer otras cosas, que ya hemos hablado en otros podcasts, sin problema. Pero respecto a recuperación, al igual que antes, ¿vale? La ciencia ha demostrado que tras una sesión de estiramientos no se mejoran los marcadores fisiológicos que repercuten en la respiración. Y en este caso son la creatinquinasa y la urea, ¿vale? Que son dos enzimas que se acumulan cuando hay rotura de fibras o cuando hay fatiga muscular. Entonces, si yo quiero mejorar mi recuperación, pues deberé mejorar y reducir la acumulación de estas enzimas. Si los estudios demuestran que esto no es así, la ciencia ya demuestra que, insisto, enlace el artículo en la descripción, que los estiramientos no han sido efectivos para mejorar esta recuperación muscular, especialmente entre sesiones. Y no sé si quieres añadir algo en este punto, y si no, pues ya Pues entramos en la chicha. yo añado una fórmula muy sencilla, muy fácil de preparar, que es agua y azúcar. Para recuperar, Sí, para quitar cristalitos de lactato. es la fórmula de mi abuela de toda la vida o de mis padres. Claro, es lo que hemos hablado al principio, que es una creencia, una falsa creencia, pues al igual que los estiramientos, pues esa fórmula
que tanto se ha hablado, ¿no? De toma agua y azúcar para recuperar. No, Sí. no. Vamos a ver, hay que tener claro, conociendo la causa, hay muchos factores que hacen que recuperemos mejor o peor. Y no vamos a entrar en ellos, pero pues obviamente uno de los más importantes es el descanso y la alimentación, ¿vale? Pero eso no entra parte de este podcast. Entonces, bueno, pues para mí la recuperación, estirar, es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, hay otro punto también a tratar, que es el siguiente, que es ayuda a estirar a prevenir lesiones. Joder, prevenir lesiones, vaya, cuidado con esto, ¿eh? Hay muchos estudios respecto a esto. A ver, hemos dicho, no sirve para relajarse, no sirve para recuperarse. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Sirve para algo? Más que responder drásticamente a esta pregunta, que ya vamos, nos quedamos sin oyentes y ya todo el mundo abandona el podcast. Si hay interés, podemos hacer un podcast orientado a mejorar la relajación y la recuperación. ¿Vale? Así que si es de tu interés, pues deja un comentario y dice, oye, quiero un podcast orientado a cómo mejorar la recuperación y la relajación entre sesiones, ¿vale? Y podemos plantear, dar más información, incluso hacer algún vídeo más práctico, pero si vemos que hay interés, ¿vale? También pues aprovecho, ya que estamos más o menos a la mitad del podcast, a pedirte que nos dejes 5 estrellas, que eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas, y pues a dejar tus comentarios en caso de que nos estés escuchando desde YouTube, ya que pues nos ayudas un poquito a que todo este contenido, que puede ayudar a muchísima gente, pues llegue a más personas. Vale, ahora, tema de prevenir lesiones. ¿Vale? Aquí, más que no prevenir lesiones, porque, bueno, los estudios sobre todo lo comparan con otras maneras de hacer las cosas o otras metodologías. ¿Vale? Entonces, el estiramiento, no hay estudios que demuestren que directamente incida de manera significativa en la prevención de lesiones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final muchas lesiones dependen de, como Gonzalo os comentaba antes, que un estiramiento realmente no es una relajación, sino es simplemente contraer el músculo. Si estas lesiones son porque hay mucha sobrecarga, si realmente estirando, que esto es un poco complicado, ¿no? Al final sí hay ciertos mecanismos fisiológicos que tú cuando estiras al máximo un músculo realmente estás activando el uso neuromuscular y se provoca una contracción del músculo. Pero como esto es ya técnico para entrenadores y este podcast está orientado a personas de a pie que les duele la espalda, no vamos a entrar en estos mecanismos. Pero sí, cuando estiras realmente estás contrayendo, ¿vale? Si muchas lesiones son porque no tenemos suficiente, tenemos unos músculos muy fuertes y otros muy débiles, si contribuimos a incrementar estas tensiones musculares, pues probablemente no estemos equilibrando realmente. ¿Vale? Entonces, eso es un poco lo que debemos de pensar. Ahora, ¿con qué comparan estos estudios los estiramientos? Que es el gran olvidado a la hora de prevenir lesiones o dolores, ¿vale? Sean de espalda o sean de lo que sea. Con el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza es el método de entrenamiento que más evidencia científica tiene, no solo para prevenir lesiones, sino para la salud. Ya sea salud cardiovascular, salud articular, salud ósea. El entrenamiento de fuerza es la mejor opción que tienes si realmente quieres mejorar tu dolor y mejorar tu salud. ¿Vale? Entonces, ya pues hemos enlazado con la última y ahora pues todo el mundo estará preguntando qué hacemos, ¿no? Si no me sirve para nada, ¿no? Estirar. Si quieres, pues comenta un poquito pues cómo es la metodología que utilizamos con los alumnos de la escuela de espalda. Luego al final yo romperé alguna lanza a favor de los estiramientos, alguna lancita, una flechita, tampoco tienen que ser eso la panacea. Pero bueno, última pregunta y ya para cerrar el podcast, ¿qué hacemos si estirar no sirve para nada? Gonzalo, ¿qué hacemos? Bueno, pues mire, ahora que has hablado de la fuerza, me llamó mucho la atención. La gente no lo sabrá, pero yo no veo la televisión. O sea, cero. No la tengo apagada todo el día, ¿no? Pero estaba el otro día en la cocina y pues mi madre coincidió que estaba viendo, no sé qué canal era, pues el típico canal, programa este de por la mañana, ¿no? Pues en fin. Y había una mujer, no sé si era nutricionista, no recuerdo bien cuál era su profesión, ¿no? Pero jolín, le hicieron una entrevista hablando de el calor, la deshidratación, no sé qué, no sé cuántos, y dijo, literal, dijo, no. Bueno, sí, perdón. Comparó diciendo que
que no era suficiente el ejercicio cardiovascular, ¿no? Que no era suficiente el caminar. Y añadió así la coletilla fue, es muy importante entrenar la fuerza. Y me giré y yo dije, por fin alguien ha hecho algo bueno en la televisión. Y mi madre dijo, pero que es que no es, no es bueno caminar. Y dije, no, claro que es bueno caminar, pero lo que ha hecho del entrenamiento de fuerza es que es esencial. Entonces, pues es que es básico. Entonces, ya dándole un punto a favor a la sociedad y a la televisión en este caso, aunque yo no crea mucho en ella, pues nada, vamos a hablar un poquito qué es lo que hacemos nosotros, que ya creo que vamos a hablar en algún podcast, ¿no? ¿Cuál es la evolución Y sobre todo a nivel de estirar, de cómo vemos nosotros el tema de los estiramientos, porque si Sí, entramos en respiración y fuerza, claro, no. da una hora. En el tema, tú has hablado antes de la movilidad y el estiramiento y obviamente está bien que hagamos movilidad y que estiremos de manera activa, pero sabiendo cómo y por qué, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido que nosotros nos pongamos a hacer movimientos de hombro, hacer círculos de hombro sin sentido, ¿no? Hay que saber por qué, primero, por qué una articulación está restringida en movilidad, ¿vale? Y qué es lo que está causando dolor, que puede ser esa propia articulación o cualquier otro factor, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos siempre en un programa, a un cliente o un paciente, pues es primero hacerle un análisis, un estudio de la movilidad, de cómo está, de cómo respira, etcétera, ¿no? Mediante unos test. Y una vez que sabemos dónde está el fallo, cuál es la causa, intentamos saber cuál es la causa del dolor, pues generamos un programa. La base del todo, ya lo hemos dicho anteriormente, es la respiración, pero no voy a hablar de ella porque ya hemos hablado bastante. Luego generamos unos ejercicios de activación, ¿vale? Es como que le damos un poquito de chispa al sistema nervioso y al músculo. Trabajamos la movilidad y estiramientos activos, ¿vale? Que si quieres ahora explicas tú un poquito más por encima. Y luego, pues obviamente, ejercicios de fuerza. Al principio del todo, gente que tiene un dolor muy acentuado, pues empezamos con una base muy flojita. Y luego le vamos añadiendo progresivamente ejercicios de fuerza, porque es que ya te digo, es esencial. Ese es el camino a seguir. Sí, al final, comentaba, romper alguna flechita a favor de los estiramientos, los utilizamos. ¿Cuándo viene el problema? Cuando lo único que hacemos es estirar. ¿Qué haces para la espalda? Estiramientos, calor y masajes. Y esa ha sido mi rehabilitación. ¿Vale? ¿Cuándo utilizamos? Primero, cuando tras la valoración detectamos que hay una limitación muy importante, por ejemplo, la rotación interna de la cadera, casi todo el mundo la tiene muy limitada y es un rango de movimiento muy importante para reducir la sobrecarga lumbar. Ahí pues igual sí que puede ser conveniente meter algún estiramiento dinámico, siempre dinámico, porque sobre todo os comentamos, la evidencia científica dice que los estiramientos nos sirven para esto, esto y esto. Sobre todo son los de larga duración, ¿vale? De 60 segundos, 90 segundos, ¿vale? Con los cortos, pues puedes sí que lograr un beneficio. Los que sí que tienen evidencia científica, que son los que utilizamos nosotros, son los dinámicos, que es pues como por repeticiones. Y luego el gran error con los estiramientos, ya por dar un poco de evidencia científica, no, perdón, experiencia práctica, es que no hacemos la respiración correctamente, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos un estiramiento respirando correctamente, le vamos a decir al sistema nervioso que ese rango de movimiento nuevo es seguro y que puede desbloquear un poco esa articulación. Sin embargo, si lo hacemos hablando con el compañero sin tener en cuenta la respiración, ahí lo que estamos haciendo es simplemente movilizar, pero no estamos fijando en nuestro córtex motor ese nuevo patrón de movimiento, ese nuevo rango articular, que realmente esa fijación y que el sistema nervioso un poco reconozca ese nuevo rango de movimiento es lo que le hace bajar la señal de alarma y es lo que le hace reducir el dolor. Y es un poco una de las herramientas que nosotros utilizamos para reducir el dolor en todos los alumnos. Y poco más que añadir al podcast. Dejaremos también en la descripción, además del artículo, una clase práctica con algunos de los estiramientos dinámicos que nosotros más recomendamos, ¿vale? Para que veáis un poquito todo esto que comentamos tan teórico, algo más práctico. Y por mi parte, poco más. No sé si quieres añadir algo más. No, solo voy a añadir un último punto, es que hemos hablado mucho de evidencia científica, ¿no? Y tampoco quiero que la gente se quede con esto, estrictamente hablando, ¿no? Es decir, nosotros obviamente nos basamos en la ciencia, porque es la base también, pero muchas veces cuando hacen estudios hay que ver cómo han hecho el estudio, con qué perfil de gente, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta todo en este sentido, ¿no?
nosotros nos basamos en la base científica, pero también en nuestra propia experiencia, ¿eh? Que esto tiene que quedar claro. O sea, nosotros cogemos la base científica, pero también luego lo comparamos en el día a día, ¿no? Cuando tenemos un cliente o un paciente, no, vamos, todo el mundo es completamente diferente, perdón. Está claro que casi siempre se repite el mismo patrón, ¿no? Que es dolor lumbar, cervical, ¿no? Pero, claro, cada persona es un mundo y está claro que lo científico está ahí, pero hay que saber de dónde han sacado ese estudio, ¿no? Que muchas veces pues, nos puede dar a error, ¿no? Sí, al final creo que hay que conocer un poco la ciencia y luego pues tomar las decisiones en base a la ciencia y a tu propia experiencia. Y sabemos que muchas cosas que se dicen luego no tienen nada que ver con la realidad porque luego llegas al gimnasio o llegas a hablar con una persona con dolor y lo que te cuenta no tiene nada que ver con lo que dice un estudio, entonces ahí te toca tirar de experiencia. Claro. Pero sobre todo yo creo que para la parte más teórica y para construir una base sobre ella sí que es importante tener en cuenta la evidencia científica. Exacto. Exacto. Nada, yo animo a la gente que nos siga porque hace tiempo que no digo esto, pero nos iniciamos en este podcast pues, para ayudar y que la gente entienda el porqué de las cosas. Entonces, animo a que nos den like, estrellas, todo lo que Todo, sea todo, todo. todo lo que Likes, sea estrellas, posible. danos de todo. No, pero sí que al final lo que más puedes hacer para ayudarnos es dejar 5 estrellas en Spotify y comentarios en YouTube y me gustas en YouTube porque eso ayuda muchísimo luego a que pues esto llegue a más personas, ¿vale? Y por último, tengo pendiente crear una lista de reproducción con todo el contenido sobre estiramientos, así que dejamos en la descripción todo sobre estiramientos, artículos sobre estiramientos con los estudios, una mini clase práctica y una lista de reproducción en la que, como también tenemos más contenido preparado en las próximas semanas, para que si veis este podcast pues a semanas o meses después de haberlo publicado, pues podéis ahí seguir aprendiendo. Así que nada, por mi parte eso es todo. Así que nada, hasta el siguiente.